continuando con como es tradición, la sesión matinal de las jornadas de música y nuevas tecnologías, que siempre tratamos de incorporar un elemento entre investigación, académico y pedagógico. Tenemos este año una muy agradable sorpresa, que es la incorporación de un actual alumno del centro, el actual alumno mío, en la asignatura de composición electroacústica y audiovisuales, donde Víctor va a tratar un tema muy interesante, que es la lotería electrónica. Esto es la interacción entre hardware, software, y de qué manera pues, podemos producir con imaginación, sentido constructivo y con mucha ilusión nuevos instrumentos que no existen en la realidad. Ya sabemos que la lotería es una tradición y un arte que se remonta hasta que, podríamos decir, el primer neandertal cogió 2 piedras y empezó a decir, ah, mira, un ritmo. Podríamos, desde cierto punto de vista, llevarnos, retrotraernos hasta ese momento. Hoy en día, con la incorporación y sobre todo con la capacidad de conexión de los distintos elementos de los que contamos, ordenadores superpotentes, interfaces que conectan todo con todo, Bluetooth, Wi-Fi, etc., pues nos permite intentar aportar ese granito de arena que puede ser un 0,00000000001%, pero que es mejor aportar eso que nada y repetir lo mismo. De hecho, Javier, en la conferencia anterior, ha estado hablando un poco de eso, de la creación de librerías propias con programación supercollider, con síntesis, etc. Todo eso es parte de lo que el futuro, en los próximos 10 años, nos va a deparar o nos va a decir hacia dónde vamos. Yo en mis clases digo que, desde cierto punto de vista, llegamos, hace ya 1 o 2 años o 5, a cierto tipo de final de la música o historia de la música occidental, porque hemos podido utilizar ya todo, combinar todo y explorar todo. Y el único reducto, uno de los reductos que todavía hay capacidad de evolución, es precisamente la interacción entre la información que nos proporciona las nuevas tecnologías, y no hablo de inteligencia artificial, sino las nuevas tecnologías, de qué manera podemos empezar a aplicarlas en la música instrumental o que nuevos aparatos electrónicos se incorporen poco a poco a la música instrumental. Así que, por tanto, Víctor, ya todo tuyo y disfrutar el momento. Bueno, pues nada. Un pequeño problema de contraste con el proyector, pero nos imaginamos que hay un instrumento ahí. Buenos días, ya casi tarde. Soy, aunque prácticamente todos me conocéis, pero pues si alguien no sabe quién soy Víctor Lucena Guerrero, estudiante de composición de tercero de enseñanza superior artística. Y hoy voy a hablar un poco, ya no solo del hecho de la creación de instrumentos, sino de unas bases fundamentales, cómo se cimienta esta creación de sonido y este tratamiento del sonido, no de la manera más analógica, clásica, sino a través de diferentes herramientas. Y lo que me gustaría un poco presentar en esta charla es que no es tan difícil como parece. Es un mundo complicado, un mundo que puede parecer casi alienígena para algunas personas porque digamos que es bastante artificial, pero hay muchas maneras de entrar en este mundo y te abre una cantidad de posibilidades infinitas. En primer lugar, quiero hablar de cómo entendemos el sonido. Como compositores, intérpretes, músicos clásicos, tenemos una concepción del sonido, digamos, muy atada a la tradición, muy atada a todas las piezas, el repertorio que hemos estudiado, el funcionamiento de diferentes herramientas, o sea, que es un poco limitado. Estas limitaciones son buenas porque esta tradición nos ha permitido llegar al virtuosismo, nos ha permitido explorar muchos campos, pero también nos limitan a la hora de crear nuevas herramientas, a la hora de explorar ese sonido. Porque cuando establecemos unas limitaciones no solo permitimos ese desarrollo del sonido, sino que lo acercamos.
Así que si podemos quitar este cerco y crear nuestras propias limitaciones, nuestros propios sets de limitaciones, podemos crear un nuevo entorno en el que podamos desarrollar diferentes sonoridades. Claramente la mayoría de las sonoridades ya están desarrolladas, herramientas hay de todo tipo, pero el entendimiento de las mismas es lo que nos permite trabajar con ellas. Tengo aquí una frase de Tom York, de una entrevista sobre uno de sus últimos álbumes, que básicamente dice que cuando está pensando en ideas, prácticamente es como jugar con Lego. O sea, él tiene un set de herramientas que se limita, se crea él mismo y solo le queda jugar, explorar. Es un mundo, un universo de sonido completamente distinto. También quiero hablar sobre la idea de sonido como un material maleable. El sonido de un piano, el sonido de un violín tiene unas características muy concretas. A nivel físico, a nivel psicoacústico. Nosotros vemos el sonido de un violín de una manera muy concreta. Pero tenemos que ser conscientes de que esas características son modificables. ¿Qué significa esto? El violín suena de esta manera porque tiene unas características concretas, que luego hablaremos de ellas, sobre las características del sonido. Pero lo bueno de las nuevas tecnologías es que nos permiten trabajar con ellas y ir modificándolas. La limitación deja de ser el espacio físico y las herramientas, sino que empieza a ser la creatividad del músico, porque realmente podemos sintetizar todo tipo de sonidos y modificar de manera libre estas características. Os he dejado como ejemplo, esta presentación a lo mejor la pasaré, imagino, luego veremos cómo la hacemos, pero os he dejado también un vídeo sobre diseño de sonido, de un creador de contenido que estuvo trabajando en el desarrollo de Borderlands 2 y no tiene ningún background, ni en sonido, ni en música, pero entró en este equipo porque era una persona con curiosidad, se interesó por las herramientas, empezó a hacer sus propias demos y este vídeo va sobre el audio del ritmo, unas cuantas cositas. Vale, ahora quiero hablar sobre la independencia de las características del sonido, porque todos conocemos las características del sonido, el tono, la duración, la intensidad, vale, perfecto. Si es un piano le pego fuerte, va a sonar fuerte, tiene un ataque concreto, su curva de CDR, que ahora luego la veremos, es muy clara, dependiendo de si lo soltamos o no, va a mantenerse o no, tiene un tono, una altura, una frecuencia, que dependiendo de dónde tenemos el piano va a ser diferente, y tiene un timbre. El timbre es una herramienta maravillosa. El timbre es lo que nos hace distinguir entre un piano, un clave, cualquier instrumento. Y lo que nos permite, ahora con las herramientas que tenemos, jugar con ellos y combinarlos. ¿Por qué un piano ya no es un piano? Un violín ya no es un violín. Los instrumentos ya no son solo instrumentos acústicos, son herramientas de generación de sonido. El sonido es un universo completo de posibilidades. Y si podemos explorar este universo con las herramientas que ya tenemos, con toda la tradición que tenemos, teniendo este conocimiento clásico y este conocimiento moderno, podemos crear prácticamente de todo. Y lo bueno de la actualidad, prácticamente es gratis. Ahora luego hablaremos sobre ello. También quería comentaros, porque estos parámetros ya los conocemos, pero hay unos parámetros físicos que sí que voy a hablar más sobre ellos luego con el instrumento, así que me gustaría comentarlos un poco. Quería hablar sobre las envolventes, que normalmente de la que hablamos en la SDR, y sobre el espectro. ¿Qué es la SDR? La SDR es una representación, digamos, ya sea numérica o gráfica, del funcionamiento de un sonido a nivel de amplitud. La amplitud es el volumen, por decirlo de alguna manera. Una SDR se puede atar a la amplitud o se puede atar a cualquier otra característica. Pero, ¿qué compone la SDR? Un ataque, que es cuánto tiempo tarda en llegar a su pico de intensidad del sonido, un delay, una decadencia de sonido a partir de cierto tiempo, un sustain, donde se sostiene ese sonido si no dejamos de presionarlo, y un release, que es cuando soltamos el sonido, cuánto tiempo tarda en disiparse. Esto es importante porque a la hora de sintetizar un sonido, una campana tiene una curva de SDR muy distinta de la que tendría, por ejemplo, un violín en tenuto. Un violín en tenuto comienza poco a poco, para llegar al pico de intensidad tarda un poco más de rato y, dependiendo de si estamos pisando o no, va a tardar más o menos en disiparse. La campana tarda mucho más tiempo en disiparse, pero el ataque
es instantáneo prácticamente. Llega al pico al principio del sonido. Estas características las podemos usar para convertir un violín en una campana. Lo he hecho, ahora luego si queréis, si sobra tiempo, os lo enseño. Pero digamos que el incremento de estas características es lo que nos permite modificar los sonidos. Y el espectro, que ahora luego hablaré de ellos para el tema de los osciladores, que es una manera de representar el espectro de frecuencias de un sonido. Un sonido tiene un tono, tiene un timbre debido a la combinación de frecuencias que tiene. Hay una magnitud en sus frecuencias, con unas características muy concretas. Por ejemplo, el oboe, si no recuerdo mal, creo que la forma del tubo priorizaba más los impares dentro del sistema físico-armónico. Y si nos vamos, por ejemplo, a una onda de sierra, vamos a ver los impares en una proporción de 1 partido n a 2, si no recuerdo mal. O sea, ese sonido que nosotros vemos como eléctrico o vemos como un oboe, realmente es una proporción que podemos replicar, que podemos modificar. O sea que nuestro sintetizador puede pasar de ser una onda de sierra a un oboe, si cambiamos su frecuencia de una manera correcta. De manera opcional, por si luego no sobra tiempo, tengo algunas cosas en amarillo, ¿vale? Pero esto lo veremos luego, que es el tema de la modificación dependiente e independiente de estos parámetros. Esto también es opcional, que es sobre el tema de diseño de sonido, pero quiero pasar directamente, para no pisarme a mí mismo, a el timbre. Vale, voy a ser un poco sincero, esto es completamente subjetivo, me flipa el timbre. O sea, no puedo. Jugar con el timbre es mi pasión. Y la verdad es que el timbre, como tal, no te va a crear un sonido, no te va a crear una sonoridad, va atado al resto de características del sonido. Pero, a la hora de modificar el timbre, esa modificación es muy notable. Cuando jugamos con el ataque, cuando jugamos con intensidad, con tono, vale, es notable. Vemos una diferencia. Pero el timbre tiene un abanico de posibilidades inmenso. Y lo importante del timbre es que nos lleva un poco a esta pregunta de qué son los instrumentos, o sea, en 2025, a esta altura de lo que se escucha en el día a día, generalmente, ¿cuántos instrumentos acústicos comprenden? ¿Qué tipo de sonoridades contamos? Porque la tradición clásica es prácticamente un nicho, por desgracia, pero cada vez es más un nicho. Y si vemos los instrumentos de otra manera, no tanto a la tradición, que hay veces que nos salimos de la tradición y pasamos directamente a, yo qué sé, pegarle puñetazos al teclado durante media hora. ¿Se puede hacer? Sí, es una opción, pero no es necesario. Digamos que el instrumento es una fuente de sonido. Una fuente de sonido con unas características concretas. Podemos modificarla, podemos crear nuevas fuentes de sonido, pero eso va a ser la misma. Y aquí es el momento en el que quería preguntar una cosa, no sé si sabéis lo que son los sintetizadores modulares. Son sintetizadores compuestos por varios módulos que cada uno modifica la señal de manera diferente. Podemos tener un módulo que le meta reverb, otro que nos añada parciales, podemos tener un oscilador que genere la onda de sonido en sí. Pero es una herramienta bastante compleja. No sé si habéis visto alguna vez imágenes que no están apareciendo en los vídeos porque se me ha desconectado el internet, pero no pasa nada. Imágenes de paredes enteras llenas de cables, luces. Entonces, hay que estar colgado para meterse ahí. Sí, y en un mundo muy caro, aviso. Aunque, así como secretito, se puede sintetizar. Existen sintetizadores modulares gratuitos. Ahora luego, si queréis, os paso, bueno, o a mi correo que podéis preguntar y os paso algunos. Y son completamente de código abierto, o sea, no es ilegal, no estamos pirateando. Bueno, la piratería no, pero ya llegaremos. Lo único que os quería preguntar es, en cuanto a ser una fuente de sonido, ¿qué diferencia hay entre una máquina y un sintetizador modular? Solamente queremos que genere un sonido con unas características. No queremos que sea una característica de algún tipo, no tenemos unos requerimientos, solamente tiene que tener las características clave del sonido.
¿Alguien me puede decir alguna diferencia en esta aparición de estas características entre soplar una pajita y el resultado de una síntesis modular completa? Uno es más caro que otro. Pues completamente cierto. Uno es más caro que otro. Y la verdad, hay veces que nos echamos esa losa encima, hay veces que decimos que no tenemos los instrumentos virtuales que necesitamos, no tenemos el dinero para comprar una orquesta. Es que ¿cómo voy a hacer una banda sonora si no tengo violines? ¿Cómo voy a hacer esta...? Mira, hay muchas posibilidades. Vale, a lo mejor no va a sonar como una orquesta completa, bien grabada, con mi Decatri, con mis micrófonos para cada uno de los instrumentos. Sí, pero no dejéis que eso os limite. A lo mejor no podéis hacer eso, a lo mejor no ahora, a lo mejor no con la subvención de alguna corporación o lo que sea. Pero sí que podéis coger y hacer vuestros propios instrumentos. Podéis descargar instrumentos de código abierto, hay miles. Podéis jugar con vuestros instrumentos. Quería poner un ejemplo muy claro de... No sé si conocéis el videojuego Dead Space. Bastante grande, una empresa, o sea, generó unos cuantos millones. Y la banda sonora de Dead Space, en su gran mayoría, está grabada por el propio compositor, con un cello malísimo, porque no podía llevarse su cello en el avión. Y está grabado y sampleado con un solo cello. Tenía unos pads increíbles. Tenía unas sonoridades flipantes. Se te ponen los proyectos de uno. Si no conocéis el juego es un poco entre terror, acción. Pero tenía una visión de un tipo de sonido. Y tampoco tenía mucho presupuesto. Así que había que explorar. El momento de explorar es cuando quieres hacer algo y no encuentras cómo. Conociendo el funcionamiento del sonido y las herramientas que existen, esas limitaciones desaparecen. Podéis hacer lo que queráis. En cualquier momento. Tardaréis más o menos en llegar a ese punto. Pero si tenéis una idea y tenéis un objetivo, actualmente se puede conseguir. O sea, estamos en la era del código abierto. El año pasado, si no recuerdo mal, se desarrolló mucho más código abierto que código cerrado. Es decir, de los años con más código abierto desarrollado, las herramientas están ahí. Y sí, da mucho miedo meterse ahí. Pero os aseguro que merece la pena. Al menos desde mi punto de vista. Vale. También quería hablar un poco sobre el concepto de la hora. El concepto de tengo 3 meses y tengo que hacer una entrega de 6 y 10 minutos. Que de por sí es un poco arcaico, pero entendible dentro de un enfoque didáctico. Pero seamos realistas. Al que más le queda en el conservatorio aquí serán unos 4 años, que son mis compis allí de primero de compo. Y dentro de 4 años os veréis fuera del centro, a lo mejor estáis haciendo un máster, a lo mejor estáis por vuestra cuenta y con un título. Perfecto. El título os va a servir si queréis hacer oposiciones, si queréis hacer ciertas cosas, o para enseñárselo a una empresa y que se les ponga. Vamos a hacer un poquito de todo. Pero la cosa es, realmente cuando salgáis de aquí, lo que sois personas con un bagaje tanto a nivel musical, a nivel tecnológico y a nivel de ideas. Y eso es lo único que os vais a llevar a la vida. Os lo digo, eso y vuestros compañeros. Que vuestros compañeros también tienen su propio bagaje, tienen sus propias ideas, tienen sus propios recursos. ¿Cómo explotarlos? Va a depender de cada uno. Las circunstancias de cada uno son muy diferentes. Yo, por ejemplo, os voy a hablar sobre mi instrumento, pero yo no he estudiado programación en ningún lado. Yo prácticamente no he programado 2 semanas, sinceramente. Programar como tal, 2 semanas. Matemáticas, repetí en segundo de bachillerato de matemáticas. Tuve que quedarme un año más en bachillerato de matemáticas. Casi la suspendo en selectividad. O sea, no hace falta ser un top para poder hacer esas cosas. Solamente hace falta entender las bases y tener el tiempo para explorarlo. Y pongamos que queremos explorar un cierto tipo de sonido. Pero una obra como tal, que empieza, que acaba, no tiene sentido. En ese caso, por ejemplo, quiero estar en una nave espacial. Aire acondicionado, un rumble de fondo, para que pueda alargarlo a una duración completa. ¿Para qué grabarlo?
puedo hacer un paso en un instrumento que lo reproduzca y poder usarlo cuando quiera. Ese es el primero de los vídeos que nos sale, que va sobre generación con partículas de sonido de agua. Por desgracia estamos teniendo esta limitación, pero bueno, no pasa nada. También tengo otro ejemplo, que es el de la derecha. Ya os pasaré la presentación, os lo juro, que no se ven los vídeos, pero igualmente. El ejemplo de la derecha es de la música castigo. Es un vídeo de José Ju, o sea que está en español. El resto de la mayoría está en inglés, pero este está en español. Y hay memes, o sea que os lo voy a pasar a vídeo. Va sobre... Habla principalmente sobre iPad. Un videojuego en el que se le presentó a un músico, un compositor, una idea. Una idea de caos. Una idea de un animal escapando. Una idea de impacto. Una idea de una música que tenía que ser tan errática como el comportamiento del jugador. Un videojuego en el que si te paras un segundo, mueres. O sea, es instantáneo. Solamente tienes una vida y son loops muy, muy rápidos. Y se le presenta a CD al compositor, ¿cómo represento esto? Para esto no me sirven 8 minutos de música europea. Para esto no me sirve un tema que aparezca cuando pasan ciertas cosas. ¿Quién me dice que no vaya a pegar un golpe aquí y otro aquí en el tiempo justo para que no aparezca el tema? Tenemos unas limitaciones muy claras. ¿Cómo explorarlas? Depende del compositor. En este caso, ¿qué hizo? El compositor de Ape Out, que es de Devolver Digital, el videojuego, el publisher, lo que hizo fue mapear unas grabaciones con, creo que, 2000 samples, creo, de batería, y las mapeó a diferentes partes de la pantalla. Y cada vez que había un impacto, un suceso importante o cualquier estimulante en esa parte de la pantalla, reproduciría de manera aleatoria dentro del paquete que había puesto en esa zona. Eran rudimentos, eran patrones rítmicos muy claros, pero cuando empiezas a jugar, te das cuenta de que esos patrones, esos ritmos, fluyen. Porque a cierto punto el jugador tiene una manera de fluir, y eso es lo que buscaba en este caso el compositor. No podía hacer una banda sonora, pero sí podía hacer un patio de juegos. Un sitio en el que no solo estás jugando con imágenes o con un objetivo, sino que estás explorando en el sonoro. Y el juego va sobre ser un mono que escapa, o sea que tampoco no nos estamos metiendo en nada demasiado complejo. Pero digamos que si no nos limitamos a este concepto de grabaciones y duraciones, tenemos un mundo de posibilidades. El sonido no solo existe para los músicos, existe para el resto de los mortales. Y ahora empieza lo bueno, ¿vale? Os aviso, esta parte va a ser un poquito más densita, pero bueno, no pasa nada. Voy a hablar sobre las bases de lo que viene siendo el sistema MIDI, DSP, que es Digital Signal Processing, o sea, procesamiento de señales digitales, y una cosilla de por medio. Pero en principio va a ser todo de manera muy básica, que os permita entender cómo funciona por dentro este sistema. ¿Por qué? Porque yo puedo estar haciendo algo, pongamos un Reaper, pongamos un Max o lo que sea, y deja de sonar. ¿Por qué no está sonando? Ahora ponte a comprobar cada uno. Ahora ponte a comprobar por qué no funciona. Si no entiendes cómo funciona por dentro, buena solución. Pero si entiendes que al final una señal MIDI son una serie de números que enviamos por un canal concreto, si entiendes que hay cosas que se guardan en el buffer y hay cosas que no, si entiendes estos conceptos, solucionar es actividad. Porque vas a saber lo que está ahí. Y vas a tener la posibilidad de no solo usar este sistema, sino renovarlo. Vas a poder hacer cambios en el funcionamiento. Y eso es lo que nos permite entender las bases. O sea, la tecnología no es solo un requerimiento, no es solamente una valla que tenemos que saltar para poder hacer música electroacústica o con medio electroacústico. La tecnología es un entendimiento de unos patrones, de un funcionamiento, de unos sistemas. Cuando entiendes esos sistemas, descubres un mundo completamente diferente de interacciones, de procesamiento matemático. Sinceramente, si os puedo dejar algo para que os llevéis después de esta charla, quiero que sea que la tecnología no es algo inalcanzable, no es algo infinitamente complejo. Vale, es algo que evoluciona, es algo que cambia mucho, hay miles de cosas.
Pero empezar ese inicio, que es prácticamente lo que vamos a necesitar, es lo que os digo, yo llevo 2 semanas. No es necesario más. Al menos no para hacer muchas de las cosas que queremos hacer. Así que merece la pena entrar en este mundillo. Por si alguien le da curiosidad, sí, la foto me la hice a posta para hacer el meme, fue hace unos 2 días. Y si alguien no conoce a mi amigo de la derecha, es el creador de Pure Data. Pure Data es una branch de Max MSD, que es programación en C para DST. C es un lenguaje de programación, luego hablamos de él. Y es una herramienta para programar con gráficos. Ya no es directamente texto porque eres sincero, cuando te encuentras por primera vez con una página en blanco y tienes que empezar a escribir. Joder, da miedo, ¿eh? Da miedito. Pero con más, mucho más sencillo. El problema, Max cuesta 300 pavos la licencia, ¿vale? Para que no lo conozca, y un piquito. Pure Data es de código abierto. Es una verdad que funciona prácticamente igual que Max. Algunas características no se comparten, pero es gratuito. Es código abierto, podéis hacer lo que queráis con él, podéis hacer vuestro propio programa. O sea, si queréis hacer Pure Data 2 versión CSN voltete para atrás, podéis hacerlo, porque es código abierto. Es la magia del código abierto. También pasa con Reaper, pasa con otros muchos programas. Audacity no lo tengo claro, no me acuerdo. Pero una herramienta maravillosa. Y Blue Data, que es justamente lo que viene ahí, es una branch de lo mismo, para que sea más bonito y para que pueda usarse con datos. Pero realmente eso es lo básico. Vamos a empezar hablando del MIDI. No os asustéis, sí, son números también, pero no pasa nada. Vamos a hablar desde lo más básico. ¿Qué es MIDI? ¿Qué es una señal MIDI? ¿Para qué queremos dispositivos MIDI? ¿Y por qué usar MIDI y no usar otra cosa? Básicamente, las señales MIDI son muy rápidas, muy compactas, ocupan muy poco. Y digamos que permitieron un procesamiento muy eficiente para música en vivo, para prácticamente de todo. No solamente se usa MIDI es una manera de trabajar con ciertos datos, pero lo que hablaremos luego que es DSP se usa en gráficos, se usa en todo tipo de programación, en una manera de interpretar datos. Pero en concreto MIDI tiene un funcionamiento muy concreto. MIDI tiene una estructura que usa para enviar señales. Estas señales son 0 y 1. El ordenador no entiende otra cosa. El 0 y 1 pasa a Assembly pasa a lo que queramos de lenguaje, ya sea C, C++, o lo que quieras. Va a haber un compilador de por medio, pero a nivel de complejidad ahí estamos. Idioma de ordenadores, idioma un poco más humano que sería C, a lo que nos acercamos, muy cercano a Assembly, pero no tanto. Es lo que nos permite traducir algo entendible por seres humanos a algo que va a entender la máquina. Pero en el interior, MIDI son puramente ceros y unos. ¿Por qué es importante saber que son ceros y unos en idioma de estructura? Porque cuando estáis haciendo un instrumento y de repente metís un valor que sea, pongamos un 280 en un canal, o metes un 300, o sea, tampoco nos estamos yendo a números desorbitados, y de repente el programa peta, o te sale error de segmentación, se pone todo en rojo. Si no entiendes cómo funcionan las señales MIDI, estás perdido. Porque ponte a buscar, ahora veremos el instrumento, entre toda la cantidad de valores que hay, cuál es el que está explotando. ¿Vale? Hay compiladores que te pueden decir más o menos por dónde, pero si no entiendes cómo funciona, no vas a poder arreglar. Y realmente funciona de una manera muy sencilla. No sé si conocéis los del binario. El binario básicamente es una representación numérica con 0 y 1. Tenemos un 0 y un 1, que nos da ¿cuántas posibilidades? 2. Ahora tenemos 2 posibilidades y ponemos otro 0 y otro 1. Son puertas lógicas, puede ser de una manera o de otra. Si tenemos 2, este me va a dar 2 posibilidades, de las cuales tengo otras 2 posibilidades. ¿Cuántas posibilidades tengo? 2 por 2, 4. Aquí no son matemáticas complejas, yo os aviso que para esto no hace falta tampoco un PhD ni nada, o sea, multiplicación, división, un poquito más. Y esa es la razón por la que cuando trabajamos con binarios, trabajamos con sets de múltiplos, no, exponentes de 2. Siempre vamos a trabajar por 2, 4, 8, 16, seguramente habéis visto el tema de 16, 32 bits, 64 bits, siempre van a ser múltiplos de 2.
Y en concreto, MIDI, por la estructura que tiene, trabaja con un máximo en cada uno de sus sets de 1 byte. Un byte y un bit, ahora os explicaré la diferencia. Un bit es un 0 y 1. Lo que os he comentado de ceros y unos, esto sería un bit y esta suma de 8 es un byte. Las sumas de 8 son maravillosas. ¿Por qué? Porque nos da 156 posibilidades en una cantidad muy pequeña de memoria. Eficientes, el ordenador le cuesta menos, a mí me cuesta menos y no me tengo que comprar 64 GB de RAM. Todos ganan. Y esto también son limitaciones. Si tenemos 256 valores, si le ponemos 257 no vemos casi valores humanos. O metemos más 0 o 1 o estamos perdidos. Ese es el problema de los errores de segmentación. Es que te has llevado un valor que no existe. No podemos representarlo, no tenemos manera de representarlo. Si entendemos esto, ¿todos estos problemas se pierden? Pues esa es la razón por la que tenemos un máximo de 0,127 valores para nota. Solo 56. Lo siento que no soy programador, así que a veces me cuesta. Como os he dicho, soy un don nadie, era no. Y la cosa es, las limitaciones de MIDI, las limitaciones cuando vamos al instrumento, van todas a esto. Todas se basan en lo mismo. No os voy a explicar cómo funciona la estructura de datos de MIDI. Básicamente esto es sin nota encendida, cerrada, tipos de estatus, te va a decir si es matriz de control, si es una nota. Pero a efectos prácticos os da igual. Lo que os importa es que vais a tener una limitación a nivel de valor. Y sí, un poco complejo, pero con más tiempo y más calma que la que estoy teniendo yo en esta charla, esto se puede entender fácil. También quiero hablar sobre el tema de la diferencia entre las MIDI notes y las MIDI CC. Porque cuando trabajéis en audio, pues lo vais a encontrar mucho. MIDI notes son lo que usamos para ejecutar una nota o ejecutar un valor concreto. Va a mandar un valor numérico y nos va a mandar si está encendido o apagado. Simple. Tú cuando tocas un teclado MIDI, cuando lo presionas, hay mucha información que pasa de velocity, de eso que ahora hablaremos, pero a efectos prácticos pasa una nota y si la estoy pulsando o la estoy dejando de pulsar. Si no ponemos eso, cuando deje de pulsarlo va a seguir sonando. Por eso es importante que pueda apagarse. A no ser que queráis clusters, pero bueno. También la diferencia con los CC es que los CC van a pasar en una nota concreta. Hay estándares, o sea, por ejemplo, 1, 2 y 3 creo que tienen estándares para ciertos instrumentos, que va a ser sí o sí modulación, pitch y no me acuerdo cuál era el tercero, pero tienen estándares. Pero podemos mapear nosotros también. Pongamos que tengo un efecto y quiero que llegue de un punto mínimo a un máximo. Mandar notas sería un poco ineficiente. Cada vez que lo cambie tengo que mandarlo de nuevo. ¿Qué hace CC? Lo que hace es que cada vez que hay un cambio, lo actualiza. Envía una nueva señal y cambia el valor. Lo que nos permite subir el volumen y bajarlo en fade. Lo que nos permite aumentar o disminuir la cantidad de reverb. Eso es un MIDI CC. Un MIDI CC es un valor de hasta 127, si no recuerdo mal, porque luego está en absoluto que es 256, con el que podemos jugar. Mapeado o lo que sea. Ya veremos lo que es mapeado, pero no hay problema. Por cierto, si tenía alguna duda en algún momento, lo que sea, podéis levantar la mano o gritarme, lo que sea. Bueno, ¿qué otros valores, qué otros datos podemos enviar conmigo? Porque, vale, tenemos una nota, suena, deja de sonar, ahora suena un poco más alto, un poco menos, un poco limitado, ¿no? Pues, lo que nos permite MIDI es no solo mandar volumen y pitch, que es lo que vamos a mandar por lo que tenemos arriba, sino valores como la modulación, que la modulación depende de lo que vayamos a meterle, es la cantidad de un efecto, el paneo, sale por izquierda a derecha, cuánta cantidad, el afterpatch, con qué velocidad dejo de presionar la nota. No solo se detecta la velocidad con la que la presiono, o sea, en este teclado, el martillo se mueve de manera
natural, porque es un objeto físico, y dependiendo de lo rápido que vaya, va a resultar más fuerte o más flojo. Pura física. Como lo simulamos en MIDI. Detectamos cómo de rápido va, mandamos ese valor de velocidad y lo pasamos a un control de amplitud. Pero a efectos prácticos, ello nos permite tocar más fuerte, más bajo. Todo eso. Lo bonito de conocer estos valores, porque dices, vale, yo tengo un teclado, lo puedo tocar, me da igual estos valores, me da igual que esto exista. Si queréis que cuando suene más flojo ocurra algo, que ya hay varias obras en las que me han dicho, ¿cómo hago que cuando pase este punto, cuando toco a partir de aquí, con estas características se active esto, pero no quiero que se active a partir de este punto? ¿Cómo mapeamos estas cosas si no entendemos lo que está ocurriendo? Si no entendemos que esto existe. Es imposible. Pero comprender las bases del funcionamiento MIDI nos permite trabajar con estas herramientas de manera libre, modificarlas. Ahora voy a hablar sobre DSP de manera muy reducida, porque el DSP no solo es complejo, sino que es un nicho ya dentro del nicho de la programación. O sea, esto lo hacen pegar. Por lo general, hay uno que hizo un sintetizador entero en Excel. O sea, locos. Que yo soy uno de ellos, también os digo. El procesamiento de señales digitales, básicamente, es cualquier tipo de operaciones o cálculos que hagamos con una señal digital. Una señal digital y analógica se diferencia en que la señal digital tiene un valor concreto. El ordenador no me va a entender mucho o poco, no me va a entender 100 o 0, me va a entender 0 o 1, lo que hemos hablado antes. El problema, si tenemos digital, ¿cómo hacemos que algo suene natural? El mundo físico, el mundo analógico tiene unas características. Si no las tenemos en el digital, ¿qué hacemos? ¿Cómo hago que suene como un violín? Si no tengo el ataque, si no tengo la manera de funcionar que tiene un violín, ¿qué voy a hacer? ¿Que suene o que no suene? Lo que tenemos es el DSP. Estas señales, de diferentes maneras, de diferentes tipos de tratamientos de señales, las pasamos al ordenador y las procesamos. Ese procesamiento es el que nos permite modificarlas. No sé si, bueno, los que estéis en esta acústica conocéis lo que es un ADC o un DCA, un DAC. Básicamente lo que hace es coger una señal analógica y me la pasa a digital. Y de digital a analógica. La única razón por la que yo ahora mismo puedo grabar un audio en el móvil o puedo reproducirlo. En el móvil está en digital, en el mundo real está en analógico. Es importante entender que esto existe. ¿Por qué? Porque esto nos va a generar otras limitaciones. El mundo digital no funciona de la misma manera que el mundo físico. Hay problemas como el aliasing, que se llama en español, que es cuando una señal intento traducirla a digital, pero se me quedan cosas por el camino. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un sample es como coger una muestra. Quiero poner una muestra de audio. Y extraigo una muestra, digamos, 300 veces por segundo. La nota está vibrando unas 600 veces por segundo. Ahí nos encontramos un problema. ¿Cuál es el problema? Que vamos a pillar datos solamente cuando esté en uno de los dos modos. Si nuestro muestreo es más rápido que la cantidad de datos que sacamos, nos perdemos datos por el medio. Lo tengo aquí mostrado rectángulo y lo que digo, pero bueno. Esto sería si cogemos una muestra cada 9 unidades de tiempo, pero nuestra muestra está cambiando cada media unidad de tiempo, lo que en nuestra representación puede parecer una curva muy simple, porque solamente está trayendo en el fondo es mucho más complejo. Eso no lo vamos a encontrar si estáis trabajando en Reaper o en Cubase o lo que sea, como frecuencia de muestreo. Y a veces decimos, bueno, está perdiendo calidad, o el ordenador está pegando. Igual es porque está intentando sacar demasiados datos, no te hace falta tanto. O a lo mejor te falta sacar unos pocos datos. O pasa un proyecto de un lado a otro y suena de repente mal. ¿Lo has pasado de manera correcta? ¿Los datos son los mismos? Si la cantidad de muestras que estás pasando es diferente, no va a sonar igual. No son los mismos datos. Nosotros cuando extraemos datos analógicos, al final estamos destruyendo una parte de eso. Seamos realistas. No vamos a extraer unos datos analógicos de manera exacta. Porque el ordenador no funciona.
de la misma manera funciona un mundo físico. Pero podemos llegar a punto intermedio. Ese punto en el que el procesamiento y las muestras que traigo son ambos funcionales. También quería comentar lo de Big Data y Big Data. Que son dos herramientas o lenguajes gráficos, no sé si habéis usado en el instituto Scratch o alguna cosa así, que poniendo bloquecitos. Cuando pulso esto, pasa esto. Cuando hago esto, pasa lo otro. Pero no tiene que escribir esto por bloques. Pues digamos que ponemos eso, le damos unas ancetas y a flipar. Pure Data nos permite hacer todo este procesamiento de manera mucho más sencilla, mucho más visual. Me permite a mí, que no tengo ni idea de programación, hacer un instrumento. Eso es lo bonito de Pure Data y es gratis. Por eso pongo Pure Data y no pongo más, porque más es verdad que con Live funciona mejor. Vale. ¿A qué quiero llevar con estas bases que yo sé que cuando salgáis de aquí se os ha olvidado? Porque es normal, porque son una cantidad de información demasiado grande para muy poco tiempo. Y como si me das 3 horas, va a seguir siendo poco tiempo para plasmaros cómo funciona el mundo digital. Pero quiero que comprendáis que el mundo digital tiene un funcionamiento concreto. Y lo bonito de tener un funcionamiento concreto es que si entendemos cómo funciona, entendemos todo lo que hay dentro del mundo. No nos hace falta programar en C, no nos hace falta hacer 4 años de Teleco para lo que vamos a hacer nosotros. Simplemente con tener esa curiosidad y empezar a comprender algunos de los factores que entran dentro de esta herramienta, va a tener un mundo de posibilidades. Vale. Lo que os quería comentar también es que no le tengáis miedo a Reaper, no le tengáis miedo a Pure Data. Sí, asustan. Muchos circulitos, muchos números. Lo hostea Harvard y es todo en remoto. Es gratuito. Es un curso de Harvard con unas 26 horas de clase, o creo que más, completamente gratuito. Con un entorno de aprendizaje maravilloso, con foros. Empiezan desde cero. O sea, está planteado para que puedan hacerlo sin tener ni idea de ordenadores, porque yo es verdad que no soy programador, pero llevo mucho tiempo jugando y haciendo cosas en ordenador. O sea, quieramos, no tengo un bagaje. Pero esta peña te va a llevar de no entender cómo funciona un ordenador a estructuras de datos, a aleatorización. Inteligencia artificial todavía no he llegado a ese bloque. O sea que os lo recomiendo. Es completamente gratuito. Y sinceramente va a cambiar la manera en la que veis la tecnología. Después tengo Khan Academy. Khan Academy es una página con una serie de cursos, de lecciones y de ejercicios que no son tanto de programación, sino más centrados en matemática y física. Y dirás, no, matemática y física, ya me libré de ella, ya terminé esa selectividad. Pues ha vuelto, vuestra amiga ha vuelto. Pero bueno, no vais a necesitar la física de selectividad, vais a necesitar unas matemáticas de carrera, unas bases. Entender qué es un módulo, entender lo que es una matriz. Eso es lo que os va a requerir realmente trabajar con audio. No vais a tener que ir a nivel estratosférico, pero es verdad que vais a tener que aprenderlo. Y qué mejor que aprenderlo en una página gratuita, con opciones en español, porque os aviso que el de Harvard es en inglés, y infinidad de ejercicios. O sea que si necesitáis aprender cualquier tema de física matemática, es una página maravillosa. Wolfson tiene unos pocos vídeos, hay otros que son bastante difíciles, pero es un tío que hace vídeos sobre audio y procesamiento de audio bastante interesante. Tiene unos sobre osciladores, frecuencias. Os lo recomiendo, aunque sea hecho en un vídeo. Y lo último en cuanto a aprendizaje, sí, en efecto, hace falta saber inglés. Os estoy metiendo en un nicho. Si queréis entrar en este nicho, que es DSP, que es procesamiento. Mira, la programación es un nicho. Y ya dentro de la programación encontrar recursos es difícil. En inglés es mucho más fácil. Hay una gran cantidad de recursos en inglés. Y si podéis meter en un nicho dentro de la programación, que es el DSP,
recursos en español, lo siento, pero no hay. Hay muy pocos. Hay esporádicos, pero la gran mayoría es menos. Y en el mundo actual, para trabajar con cualquier tipo de estas herramientas, vais a necesitar trabajar en inglés. No hace falta un nivelón, pero la base. Y lo siento, pero ese es el estado del mundo de la música electrónica. Pero bueno, poquito a poco. Vale, hemos llegado. El instrumento. De esto iba la charla. ¿Y cuánto hemos tardado en llegar? 40 minutazos, venga. Ahora sí, ahora os voy a enseñar el instrumento. Que sé que después de todas estas cosas en matemáticas, os vais a dormir. Ahora vamos a hacer un vídeo. ¿Qué es esto? Un mando de equipos. Si a lo mejor en vuestra casa tenéis uno de Play y tenéis cualquier otro tipo de controlador. Todo el mundo tiene un controlador en casa. Y prácticamente casi todos los controladores actualmente se pueden conectar a un ordenador de una manera u otra. ¿Qué significa? Que tenéis una manera de controlar partes. Que se puede van a servir para muchas cosas. No, es que no voy a hacer un instrumento porque es que no tengo para soltar, no tengo placa, no tengo procesador. Un mando de equipo y un ordenador con conexión a internet. No hace falta más. Es que más sencillo no lo podéis tener. No lo puedo tener. Tenemos mucha suerte de vivir en un mundo en el que podemos hacer estas cosas de manera muy fácil. Y quiero enseñaros un ejemplo que he hecho, estuve unas cuantas tardes bicheando con Club Data porque no lo había usado y me daba mucha curiosidad a nivel de lenguaje. Y digamos que tiene posibilidades. Vale. Este es el instrumento. Es mi amigo el instrumento, ¿vale? De primera dice, ¡ay! Uy, feo. Voy a intentar ver si consigo darle el color y si no se puede, pues nada. Si alguien sigue contando un chiste o algo para entrar en el popular. Ah, que tiene el HDR activado enseguida. Capaz que sea el HDR. Quizás puedes utilizar el zoom. Sí, va por las partes. No es por el zoom, es por el color, que no se ve. El contraste. Sí, pero no se ve, puedes utilizar el zoom. Claro. A ver, esto es muy raro. Voy a bajar un poquito porque ahora se va a empezar a ver un poquito. Ahí va. Es verdad que estamos perdiendo en calidad de colores, pero tampoco nos importa mucho. Al menos es para poder hacer zoom y que cuando haga zoom se entienda algo. El instrumento, de primera, sí, parece muy complejo. Por un lado lo es, por otro no. Os quiero avisar de que este instrumento no es un ejemplo a seguir. No lo es. Es un instrumento ineficiente. Es un instrumento que está mal diseñado. A propósito, porque quería que fuese didáctico. Pero es un instrumento que no haría de nuevo de esta manera. Porque no es eficiente. Y eso os daréis cuenta cuando vayáis a hacerlo. Porque hasta que no explota por 27 lados, no te das cuenta de por dónde va a explotar. Así que lo mejor que podéis hacer para aprender cómo hacer este tipo de cosas es empezar a hacerlas. Y con los recursos que os he explicado antes, tenéis que estar bien hecho. Solamente hace falta echarle horas. Vale, vamos a empezar a explicar cómo funciona el instrumento. Esto sí que va a ser un poquito más pesadillo, pero bueno, no pasa nada. Yo, ¿por qué tengo un mando de Xbox y para qué? Para empezar. Mi mando de Xbox va a pasar a este programa. Cuando se conecte va a pasar este programa. Ahí. Va a pasar este programa. No sé si estáis viendo. Si yo aquí desactivo. Que cuando muevo los joysticks, me está leyendo esos valores. Me lee esos valores de manera analógica. Pero yo esos valores no se los puedo pasar al programa. ¿Sabéis cuántos valores hay en un joystick analógico de este? Si no recuerdo mal cuando lo configuré, creo que hay 66.300 y algo. Y nosotros tenemos 127 en una dirección y 127 en la otra. O sea que nos sobra. Nos sobran muchos valores. ¿Qué hay que hacer? Normalizarlos. ¿Cómo se normaliza? Este programita es lo hace fácil. Es gratuito, código abierto.
Y se puede usar tanto con un mando de Xbox como creo que también es compatible con simuladores de vuelo. Por si queréis hacer un instrumento con un simulador de vuelo, yo qué sé. Una hora. Ahora. Hay mucha inspiración para el ahora. Pues básicamente me lee los joysticks y me lee, que no sé si lo estáis viendo, los gatillos traseros tienen input analógico. Eso es nuevo de la serie. Es una maravilla porque puedo configurar ya no solo valores de nota, sino valores analógicos con gatillos. Muy cómodo. También tengo botones. Cada uno de los botones me da unos valores diferentes que puedo leer y enviar como señales MIDI a mi programa. Las señales MIDI están configuradas por ahí. Cada botón tiene una nota concreta y cada joystick tiene un control concreto. ¿Qué hemos hablado del control? El control es para cosas con un rango de valores, la nota es para una nota concreta. La única diferencia, nos va a servir para controlar diferentes cosas. Y ahora sí, yendo al instrumento, sabiendo que lo que estamos mandando son valores numéricos, notas, velocidades, ¿qué hace el instrumento? En esta primera sección el instrumento lee dos cosas. Me lee los botones del mando y me lee los gatillos pequeños. Esos no son analógicos, son botones, lo siento mucho, no hay tanto que leer en un mando. Pero sí que podemos trabajar con ellos. ¿Qué he hecho en este caso? Quería que el instrumento tuviese una escala, aunque sea cromática básica, de do a do y con semitonos por medio. ¿Se podría haber hecho de manera dinámica? Sí. ¿Es menos visual y quería hacerlo de esta manera para que podáis explicarlo? También. ¿Qué hace esta parte del programa? Para explicarlo de manera sencilla, en la parte izquierda, arriba del todo, veis que están entrando los valores. Esas son las notas. Cuando entran las notas, selecciono cuál de ellas está sonando. He puesto una en concreta para que suene do, re, mi, fa, ¿vale? Esos valores me los voy a pasar a diferentes sitios. ¿Y qué va a hacer en este sitio? Pues voy a comprobar de una manera muy bruta si estoy pulsando uno de los otros dos gatillos. ¿Para qué quiero los otros gatillos? Porque a uno le he puesto semitonos y a otro le he puesto un segundo set de notas. Si sumamos todo, 4 por 4, 16 valores tenemos. Pues te podemos hacer 16 diferentes. Algunas se repiten, o sea que son menos notas, pero nos permiten hacer la escala, porque ya tenemos más de 12 valores. Y si habéis estudiado serianismo, sabéis que 12 valores son suficientes. O sea que tenemos suficiente para la nota. Perfecto. Problema solucionado. ¿Qué hacemos con estos valores? Pues ahora hay que convertirlos en sonido, porque ahora mismo son números. Hay una cosa muy bonita en Blue Data, que es MTU, que es una función. Una función, para explicarlo de manera sencilla, es un programa dentro de un programa. Tú en un programa llamas a una función, le metes algo y sale algo. Ahí dentro están pasando miles de cosas. Pero lo que nos interesa a nosotros, que viene en el manual, ahora explicaré lo que es el manual por si queréis usar privado, es que ese valor me lo convierte en su respectiva nota en el sistema MIDI. Porque ya hemos hablado antes que tiene unos estándares, pues en ese estándar me lo convierte en nota. Y ya con eso tenemos algo que suena, tenemos un oscilador. Sinusoidal, no sé si en armonía lo habéis visto, los tonos puros, no tiene armónico, tiene un timbre neutro, un solo armónico. Pero eso es aburrido, sinceramente. ¿Qué podemos hacer? Vamos a meterle armónico. ¿Se puede hacer de manera dinámica con módulos? Sí. ¿Lo he hecho de manera dinámica? No, porque quiero enseñarlo. Esto es muy poco eficiente, pero así lo puedo enseñar. ¿Qué tenemos para cambiar este timbre del que he hablado tanto y con el que he estado pesado con el timbre? Pues mira, lo que tengo para simularlo son 16 osciladores. Estos 16 osciladores, cada uno de ellos va a recibir la misma señal multiplicada por el siguiente número. Así funciona la serie armónica. Cada paso en la serie armónica es multiplicar por 2 la frecuencia entera. O de la original por 2, por 3, por 4, por 5. Es lo que estoy haciendo aquí de manera manual, que no es eficiente, pero bueno. Aceptamos gatos por animal de compañía. Así que tenemos osciladores. ¿Qué nos falta? ¿Cuánta cantidad pasa por cada oscilador? Porque ahora mismo, ¿qué va a hacer? Me va a sonar 16 sonidos. Yo no quiero 16 sonidos. ¿Y que suene con la misma potencia? No. Paso como ruido blanco que para algo existe. Lo que quiero es cambiar la cantidad de sonido que hay en cada uno.
Si quiero cambiar la cantidad de valores de cada uno, puedo hacerlo de manera dinámica de nuevo, o de manera ineficiente, lenta y tediosa, que es lo que he hecho. Aquí tenemos una matriz de armónicos, maravilloso. ¿Qué está ocurriendo aquí? En mi matriz de armónicos tengo una serie de valores. Estoy dividiendo la frecuencia original, estoy multiplicando la frecuencia original, y estos valores los puedo pasar luego a los 15 osciladores, quitando el original, para cambiar la cantidad de sonido que sale. Entonces, ¿cuántos timbres puedo, cuántos timbres puedo tener en este instrumento? Los que me dé la gana. ¿Por qué? Teniendo control de los armónicos puedo hacer lo que me dé la gana con el timbre. Aquí he tenido 4 ejemplos, ¿vale? Pero realmente ya tengo un sistema para cambiar timbres de manera rápida y manual. En este caso tengo una onda sinusoidal, una onda de sierra, una onda cuadrada y una onda triangular. Cada una de ellas tiene sus características y de ahí he extrapolado los números. Realmente los números están sacados de manera matemática. Uno es n a la 2, que es el armónico a la 2, otro es partido n a la 2 con los pares y otro es con todos los valores. Esto es muy indiferente. Si queréis en algún momento simular este sonido, una búsqueda en Google suficiente para que os salga todo lo que queráis saber sobre los diferentes timbres. Pero bueno, ya tenemos diferentes timbres. Maravilloso, nuestro instrumento ahora suena. Bueno, le voy a dar a mano y no suena. ¿Qué está pasando? Pues el sonido tiene que salir por algún lado. Chicos, tenemos valores numéricos, tenemos una señal. La señal se va a quedar en el ordenador si no lo manda a ningún lado. Y ya hemos hablado que el mundo digital y el mundo analógico son muy diferentes. Hay que pasarlo al mundo analógico. ¿Con qué? Con digital a analógico. En este caso, lo vamos a hacer con los altavoces que tengo conectados por jack. Pero un DAC puede ser tanto un jack como un micrófono. Si un micrófono lo ponéis como salida, puedes sacar de ahí las oscilaciones. Pero en efectos prácticos, lo que me interesa es que el instrumento, si lo saco por algún lado, que sale por aquí abajo, va a sonar. Y si suena, nosotros somos felices. Porque es lo que es. Vale. Ahora nuestro instrumento suena, tiene timbre, tiene notas. Pero es que eso lo puedo hacer con cualquier instrumento virtual. ¿Yo para qué quiero esto? ¿Para qué me metido yo en este fregado si no voy a hacer nada diferente? Aquí es cuando empieza un poquito ese procesamiento de señales digitales que os he dicho. Cambiar esos colores de manera diferente. Lo más básico que he explicado antes, la curva HDR. Ataque, decay, sustain, freeze. Esto lo vamos a controlar en este caso. Lo voy a explicar de manera concreta porque lo que hago es pasar los valores, tengo un preset y luego paso los valores a una función que tiene pure data. Si buscáis en el manual, os lo explica sin problema. De hecho, os puedo explicar lo que es el manual antes de seguir para que podáis hacerlo. Cuando estéis usando este programa, si dais clic derecho a algún bloque o lo que sea, y queréis hacer, os manda el manual. El manual tiene explicaciones de todos los parámetros de cada uno de los bloques y cómo funcionan por dentro. Literalmente, haciendo clic derecho no tenéis ni que buscar en Google. Con este programa podéis programar vosotros mismos. Muy cómodo, muy sencillo, os lo recomiendo. Muy feliz. Venga, del tirón. Ahora, tenemos knobs. Los knobs me van a dar unos valores y así voy a cambiar la curvita. Vamos a hacer un poco más interesante. Porque digamos que de la manera en la que la tengo ahora, y sí, ya va a sonar, lo que va a sonar es esto. ¿Sí suena? Ah, vale. Lo que me estoy haciendo hacer la tontería esta es básicamente para que esto suene, porque ahora mismo al cabo le estoy mandando en la nada. Vale. Ahora mismo suena esto. Vale, notitas. Notitas y con diferentes timbres. Venga, vamos a cambiar el timbre. Los 4 sets que os he dicho. Diferentes timbres.
mucho tampoco. Vamos a empezar a modificarlo. De hecho, no sé si a alguno le interesa subirse aquí. Yo quiero jugar. Sí. Vale. Aquí tenemos los nodes, ¿vale? Con esto vas a controlar la curva ASDR que te he comentado antes. Ataque. Sí. Todos son de 3 segundos, excepto el último que son 6 segundos. Si te aviso, son valores altos. Vale. Eso es otra cosa muy bonita de este programa, que puedes poner limitadores, puedes hacer valores en relevancia. Lo que hemos hablado antes también de la convolución, de una cosa que me he saltado de serie porque me parece que puede ser un poco dura a la hora de empezar, transformado de Fourier inverso, cosas que ahora mismo no son necesarias. Pero todo eso lo podéis hacer con Bjork. O sea, todas las cosas que aprendáis de matemáticas que me interesen a la hora de modificar cosas, esto es potente, muy potente, muy potente. Y ahora, como nos ha hecho un programa, vamos a enviar el valor. Y como vamos a cambiar la curva SDR, ¿quieres tocar con completitud? Las medidas son aquí, esto es para cambiar sets de notas. Y ahí vamos a ver lo que es. Esas son modificaciones. El set no te está ocurriendo, básicamente porque cuando estás cambiando has puesto un decay, has puesto un release muy largo. Y con el release tan largo, lo que vas a hacer es seguir sonando la nota. Porque esto es otra cosa. MIDI tiene 16 canales, pero ahora mismo esto lo estoy haciendo en un solo canal. O sea que no puedo hacer overlap de notas. Ahora, por ejemplo, debería de. Cuando ponga porque. Ahora sí. Y ahora sí. Eso es una mecánica específica. Pero ya veis que dos cambios mínimos y tenemos un No, con tal piano. Música de cámara siglo XXI, con tal piano. No te salga la nariz. no la tienes. Dale, dale. Vale. A ver, ya las dos, ya termina. Lo que os he dicho antes de que es ineficiente, tienes que cargar el mando. Esto es lo que os he dicho, que un valor puede pasar a un sitio donde no debería estar y todo eso, pues es lo que ocurrió. Así que vamos a reiniciar el programa con más rápido. Quitamos el papel. Vale, retratamos. Vale, esto ya está. Un segundito. Y me voy a poner ya directamente con los efectos, porque si no, no nos va a dar tiempo. Y quiero que aquí la gente pueda comer y pueda cosas. Porque parece que me han dicho que la gente tiene vida fuera de esto. Pongamos un valor aleatorio y si le ponemos que tenga volumen, se va. ¿Esto qué ha pasado? ¿Esto qué ha pasado?
Cosas de directo, chaval. El camino que lleva a la casa de... A ver, es que tengo que ver por dónde están pasando. ¿Por qué no lo dices ya, Santi? ¿Qué tiene que hacer? No, Ah, vale. ya, ¿no? No, yo digo cómo sabía. Apaga y enciende. No lo he hecho, pero algo está pasando con el vídeo. Ahí está. ¿Qué ha pasado? No sabe. Lo siento por esto, pero es que la verdad no me esperaba que esto pasara aquí en el. Vamos a inicializar de nuevo. Habían que... Bueno, ahora vamos a pasar a lo último, que quiero ir rápido para no entretenernos un poco demasiado. Que son los efectos, lo que había dicho. Un poco blando, vale. Es diferente, el ataque y todo eso, pero ¿cómo hago que pase de esto a diferentes tipos de funcionamiento? Eso que acabáis de escuchar se controla con el joystick y es un flanger. Es un flanger pero muy exagerado. Lo que hace es pasar diferentes bandas de frecuencia por encima del sonido. En pequeñas cantidades puede ser una oscilación. En grandes cantidades destruimos completamente las características tonales del sonido. Que por sí solo no tiene mucha chicha, pero por eso un instrumento, como es más chulo que el resto, tiene una cosa a lo que he llamado medio. Cuando tú pulsas esto, se activan el resto de efectos. Y aquí empieza la fiesta. Porque con esto activado vamos a tener distorsión, chorus mezclada con un vibrato simulado con una onda que está a 6 Hz siempre de lo que está sonando y... ¿qué más era? Ah, sí, un eco. Si mezclamos todo esto, ya el ritmo no suena rarito. Sonoridades diferentes. Aquí tenéis posibilidades múltiples. De hecho, lo gracioso, esa distorsión en concreto puede hacer que se entone a tono concreto. Todo esto no pega, o sea, nuestra obra. Podríais hacer que pongamos a partir de cierto punto, la distorsión siempre te va a mandar al mismo tono, da igual lo que toques. Puede ser una metáfora. Con lo que nos gusta la metáfora a los compositores, estamos quitando el control, el intérprete. Yo qué sé, ideas. Y bueno, a ver, me pondría a explicar cada uno de los efectos, pero es que es una barbaridad. O sea que, sinceramente, si tenéis dudas o queréis que os explique cosas del instrumento, o después o por correo me podéis mandar, pero sin problema. Y yo, encantado de ayudar en todo lo que sea. Pero en principio del instrumento, eso es lo que podemos mostrar. Y ya para despedirnos, si alguien tiene cualquier duda o cualquier cosa, puede escribirme a mi Gmail, a mi Gmail, a mi Gmail, a mi Gmail, o a mi Gmail. Y claramente esto está en honor a la casa de Néstor.